Y si te dijera que una ciudad de apenas 85.000 habitantes, encajada entre el mar Mediterráneo y Marruecos, se ha convertido en las últimas semanas en el epicentro de una tormenta que involucra a los tribunales españoles, a la diplomacia europea y a las calles de Rabat? Esto no es un guión de serie política. Es lo que está pasando ahora mismo en Ceuta, y lo que ocurra ahí en los próximos días puede reconfigurar el equilibrio de poder en el Mediterráneo occidental, y de paso tocar tu bolsillo de maneras que ni imaginas. Para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que retroceder unas semanas. El Tribunal Supremo Español, en una decisión que ha pasado relativamente desapercibida para la mayoría, pero que ha encendido todas las alarmas en los despachos oficiales, anuló la nacionalidad española a la hija de una mujer marroquí nacida en Ceuta. El argumento jurídico es técnico. La madre no pudo acreditar su filiación dentro de los plazos legales establecidos. Pero el efecto práctico es demoledor. No estamos hablando de un caso aislado. Hay miles de personas en una situación similar, nacidas en suelo español, criadas en la cultura española, que de la noche a la mañana podrían ver revocado su estatus legal. Y aquí es donde el tablero se pone interesante, porque Marruecos, que históricamente ha reclamado la soberanía de Ceuta y Melilla, ha visto en esta sentencia una oportunidad de oro para presionar. No es una presión militar, no vamos a ver tanques en la frontera. Es algo mucho más sofisticado y en el ajedrez geopolítico mucho más efectivo. La presión demográfica, social y diplomática. Las embajadas marroquíes en toda Europa, y muy especialmente en Madrid, se han convertido en el escenario de un clamor popular. Manifestaciones, cánticos, reivindicaciones. Pero no te equivoques, esto no es espontáneo. Hay una coordinación evidente, una estrategia calculada que busca internacionalizar un conflicto que España siempre ha querido mantener en el ámbito bilateral. Marruecos sabe perfectamente que no puede tomar Ceuta por la fuerza. Sería un suicidio diplomático y militar. Pero lo que sí puede hacer es convertir la ciudad en un problema crónico, en una hemorragia constante de atención política, recursos económicos y capital diplomático. Y en esto, la sentencia del Supremo les ha dado un regalo envenenado. Cada caso de nacionalidad revocada es una munición para su narrativa. España no quiere a los marroquíes, los deja en un limbo legal. Y eso, en un país donde la emigración y el estatus de los trabajadores transfronterizos son temas sensibles, genera un caldo de cultivo perfecto. Ahora bien, vamos a lo que realmente importa en este canal, el dinero. Porque todo esto tiene un coste, y ese coste lo pagas tú, ya sea en impuestos, en la prima de riesgo de tu país o en la volatilidad de tus inversiones. Cuando hablamos de Ceuta, no hablamos solo de un problema humanitario o jurídico. Hablamos de un punto estratégico que controla una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Por el estrecho de Gibraltar pasa una parte significativa del comercio marítimo mundial. Cualquier inestabilidad en esa zona se traduce inmediatamente en primas de seguros más altas, en retrasos en las cadenas de suministro y en precios más elevados para los consumidores finales. Pensemos en términos de mercado. España es la cuarta economía de la zona euro. Su estabilidad es fundamental para el proyecto europeo en su conjunto. Y cuando hay una crisis en un territorio español, aunque sea una ciudad autónoma de 85.000 habitantes, los mercados financieros reaccionan. No es una reacción masiva, pero sí es una reacción perceptible en la prima de riesgo. Cada episodio de tensión con Marruecos, recordemos la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en cuestión de horas, tiene un efecto directo en la percepción de riesgo país. Y eso, en un contexto de tipos de interés elevados y de una economía europea que lucha por no caer en recesión, es un factor que ningún inversor con dos dedos de frente puede ignorar. Pero vayamos más allá. La sentencia del Supremo no solo afecta a la política exterior. Tiene implicaciones profundas en el mercado laboral español, especialmente en el sector servicios de Andalucía y de las propias ciudades autónomas. Las trabajadoras marroquíes que cruzan a diario la frontera para trabajar en el servicio doméstico, en el comercio o en la hostelería son una pieza clave de la economía local. Si su situación legal se vuelve precaria, si el miedo a perder su estatus se extiende, muchas dejarán de cruzar. El resultado sería una escasez de mano de obra en sectores que ya están sufriendo para encontrar trabajadores. Y cuando hay escasez de mano de obra, suben los salarios. Y cuando suben los salarios, suben los precios de los servicios. Es inflación en estado puro, generada no por la política monetaria del Banco Central Europeo, sino por una sentencia judicial en Madrid. Y aquí es donde entra el juego europeo, porque España no está sola en esto. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Marruecos, que es fundamental para la economía del Reino Alauita, pero también tiene un interés estratégico en mantener la estabilidad en el Mediterráneo. La tensión en Ceuta no es un problema español, es un problema europeo.
Y Bruselas lo sabe. Por eso, las declaraciones de los últimos días desde las instituciones europeas no son casuales. Hay una preocupación real porque este conflicto se desborde y afecte a otros intereses comunitarios, desde la pesca en aguas marroquíes hasta la cooperación en materia de seguridad antiterrorista. Marruecos es un socio incómodo. Por un lado, es un aliado clave en la lucha contra el terrorismo y en el control de los flujos migratorios. Por otro, es un competidor económico cada vez más agresivo en sectores como la agricultura o la automoción. Y esta dualidad hace que la Unión Europea camine por una cuerda floja. Si presiona demasiado a Marruecos por el tema de Ceuta, puede perder su cooperación en otros frentes. Si no presiona nada, envía la señal de que la integridad territorial de un Estado miembro es negociable. Es un dilema clásico de la teoría de juegos, y el resultado no es nada obvio. Ahora, pensemos en el impacto concreto para el espectador hispanohablante. Si vives en España, esto te afecta directamente. La tensión con Marruecos tiene un impacto inmediato en el precio de los productos agrícolas. Marruecos es un proveedor importante de frutas y verduras para el mercado español, sobre todo en invierno. Cualquier fricción en la frontera, cualquier retraso en los puestos de control, se traduce en productos más caros en los supermercados de Madrid, Sevilla o Valencia. Es la economía real, la que sientes cuando vas a comprar, la que se ve afectada por estos juegos de poder. Y si vives en América Latina, no estás exento. La relación entre España y Marruecos es un termómetro de la estabilidad en el Mediterráneo, y esa estabilidad afecta a los precios de la energía. España es una puerta de entrada del gas natural licuado a Europa. Si hay inestabilidad en la región, los precios del gas suben, y eso se traslada a los mercados globales de energía. Además, muchos países latinoamericanos tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea. La incertidumbre en uno de sus miembros más importantes, España, afecta a la confianza de los inversores en toda la región. Pero hay un aspecto más sutil, más profundo, que quiero que consideres. Lo que está pasando en Ceuta no es solo un conflicto territorial, es un síntoma de algo más grande, la creciente asertividad de los poderes medios en la escena internacional. Marruecos, como Turquía, como Arabia Saudí, como Brasil, ya no se conforma con el papel secundario que el orden mundial les tenía reservado. Están reclamando su lugar en la mesa y lo hacen usando todas las herramientas a su disposición. La diplomacia, la economía, la demografía y, en este caso, el derecho internacional como arma arrojadiza. La estrategia marroquí es digna de estudio. En lugar de responder con violencia a la sentencia del Supremo, algo que habría generado una condena internacional inmediata, han optado por la vía de la victimización. Han convertido el problema legal de una persona en un problema nacional. Han llevado el caso a los tribunales internacionales, han movilizado a la opinión pública, han utilizado a su diáspora en Europa como instrumento de presión. Es una jugada de manual. Y España, por ahora, se ha visto sorprendida, reaccionando a los acontecimientos en lugar de dictar el ritmo. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente interesante para ti, para tu dinero, para tus decisiones, porque en un mundo donde las reglas del juego cambian constantemente, donde las sentencias judiciales pueden tener efectos geopolíticos imprevistos, donde una ciudad pequeña en el norte de África puede alterar los precios de los alimentos en Europa, la única estrategia viable es la diversificación y la información. No puedes controlar lo que decida un tribunal en Madrid o lo que haga un rey en Rabat, pero sí puedes prepararte para las consecuencias. La pregunta que debes hacerte no es si esto va a estallar en un conflicto abierto. La pregunta es cómo navegar en un entorno de incertidumbre crónica. Y la respuesta, como siempre en este canal, es entender el tablero. Entender que cada pieza, por pequeña que parezca, tiene un papel en el juego. Ceuta es una pieza pequeña, pero está en una casilla estratégica, y cuando se mueve, todo el tablero tiembla. Miremos los datos concretos. La economía de Ceuta depende en gran medida del comercio transfronterizo. Se estima que más de 30.000 personas cruzan la frontera diariamente desde Marruecos, ya sea para trabajar, para comprar o para vender. Ese flujo genera una actividad económica valorada en cientos de millones de euros al año. Si ese flujo se interrumpe, la economía local se colapsa. Y cuando una economía local se colapsa, el Estado central tiene que intervenir con subsidios y ayudas. Eso es dinero público que sale de tus impuestos. Pero no solo eso. La inestabilidad en Ceuta tiene un efecto dominó en Melilla, la otra ciudad autónoma, que enfrenta una situación similar. Y tiene un efecto en las relaciones de España con el conjunto del mundo árabe. España tiene intereses económicos importantes en el norte de África, desde el sector de la construcción hasta la banca. Una posición percibida como débil en Ceuta puede animar a otros actores a presionar en otros frentes. Es el efecto goteo de la geopolítica. Ahora,
Pensemos en el contexto europeo más amplio. La Unión Europea está inmersa en un debate sobre su propia identidad y su papel en el mundo. La guerra en Ucrania ha reconfigurado las prioridades estratégicas, y en ese contexto, el flanco sur, el Mediterráneo, a menudo queda relegado a un segundo plano. Pero los acontecimientos en Ceuta son un recordatorio de que el sur también importa. De hecho, quizás importa más que el este, porque en el sur está la frontera con el mundo en desarrollo, con la presión migratoria, con el Islam político. Y si Europa descuida ese frente, las consecuencias pueden ser mucho más graves que una crisis en el este. Lo que está haciendo Marruecos es un test. Están probando hasta dónde pueden llegar. Están viendo cuánta presión puede soportar el sistema español y el europeo antes de ceder. Y cada concesión, cada titubeo, cada declaración ambigua es interpretada como una señal de debilidad. En el ajedrez, cuando tu oponente avanza una pieza y tú no respondes, él gana espacio. Y en la diplomacia, el espacio que cedes no se recupera fácilmente. El gobierno español, por su parte, se encuentra en una posición delicada. Internamente tiene que gestionar la presión de los partidos nacionalistas que ven en Ceuta un símbolo de la integridad territorial española. Externamente, tiene que mantener una relación pragmática con Marruecos, que es un socio comercial importante, y un aliado en el control migratorio. Y ahora, encima, tiene que lidiar con una sentencia judicial que complica aún más el panorama. Es un trilema clásico. Y en los trilemas siempre hay alguien que sale perdiendo. La pregunta es, ¿quién será el perdedor? ¿Serán las personas cuya nacionalidad está en juego, atrapadas en un limbo legal? ¿Serán los contribuyentes españoles que tendrán que financiar la respuesta a la crisis? ¿Serán los inversores que verán cómo la prima de riesgo española sube unos pocos puntos básicos? ¿O será la propia idea de una Europa unida que demuestra una vez más que no puede hablar con una sola voz en asuntos de soberanía? Fíjate en la ironía. La sentencia del Supremo español, que buscaba aplicar la ley de manera estricta, se ha convertido en un arma en manos de Marruecos. Una decisión judicial, tomada en un contexto de neutralidad y legalidad, ha tenido consecuencias políticas y económicas que nadie anticipó. Es un recordatorio de que en el mundo interconectado, ninguna decisión es puramente técnica. Cada resolución, cada sentencia, cada declaración tiene un precio. Y ese precio, tarde o temprano, lo pagamos todos. Para el espectador que está pensando en sus inversiones, la lección es clara. Los activos españoles, desde la deuda pública hasta las acciones de empresas con exposición al Mediterráneo, están sujetos a un riesgo que no aparece en los balances. Es el riesgo geopolítico, el más difícil de cuantificar y el más peligroso de ignorar. Cuando compras deuda española a 10 años, no solo estás comprando la solvencia fiscal de España, estás comprando su capacidad para gestionar crisis en sus fronteras. Y esa capacidad, hoy por hoy, está en entredicho. Pero también hay una oportunidad. En el caos hay quien sabe leer las señales. Los inversores que entienden la dinámica geopolítica pueden posicionarse antes de que el mercado reaccione. Si crees que la tensión con Marruecos va a persistir, puedes buscar refugio en activos menos expuestos al riesgo mediterráneo. Si crees que España va a resolver la crisis rápidamente, puedes aprovechar la caída de precios para comprar activos infravalorados. En ambos casos, el conocimiento es poder, y ese conocimiento empieza por entender lo que está pasando en Ceuta. No estamos hablando de un conflicto lejano en un lugar exótico. Estamos hablando de la puerta de entrada de Europa a África, de un punto donde se cruzan los intereses de las grandes potencias, de un lugar donde cada movimiento tiene consecuencias globales. Y lo que pase en las próximas semanas va a definir el equilibrio de poder en la región durante años. ¿Va a ceder España? ¿Va a presionar más Marruecos? ¿Va a intervenir Europa? Son preguntas abiertas, y las respuestas van a depender de factores que van mucho más allá del derecho o la justicia. Van a depender de la economía, del miedo y de la estrategia. Mientras tanto, en las calles de Rabat y Casablanca, la gente sale a manifestarse. En las embajadas españolas en el mundo árabe hay tensión. En los mercados hay una inquietud sorda que no acaba de materializarse en caídas, pero que está ahí, latente. Y en Ceuta, la vida continúa, con sus comercios abiertos, con sus trabajadores cruzando la frontera, con sus ciudadanos mirando al futuro, con una mezcla de esperanza y resignación. Porque al final, la geopolítica no es un juego abstracto. Son vidas reales, son economías reales, son decisiones reales que afectan a personas reales. Y tú, espectador, estás en medio de todo esto. No como un observador pasivo, sino como un actor que toma decisiones cada día. Decisiones sobre dónde invertir,
dónde trabajar, dónde vivir, y esas decisiones consciente o inconscientemente están influenciadas por eventos como este. La próxima vez que veas una noticia sobre Ceuta o sobre cualquier otro punto caliente del planeta, recuerda que no es solo información, es una señal sobre el futuro. Y saber leer esas señales es lo que separa a los que prosperan de los que simplemente sobreviven. El tablero está en movimiento, las piezas se están reacomodando, y tú, con cada decisión que tomas, estás haciendo tu jugada. La pregunta es si estás jugando a la defensiva, tratando de no perder, o estás jugando a la ofensiva, buscando oportunidades en medio del caos. Porque en el ajedrez del capital, la única manera de ganar es anticiparse. Y anticiparse empieza por entender. Sigue moviendo las piezas y nos vemos en la próxima partida.